Enrique Saldaña, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Es siempre un día, a mí me provoca siempre un día como de... ¡Ay, qué emoción! Sí, yo creo que la mayoría, ¿no? Pues como que es esta sensación de triunfo ante la semana, ¿no? Sí, claro. Ya llegamos al final, nos preparamos para el fin de semana y me encantó la introducción que estabas dando. Vamos a platicar hoy sobre la fotografía en este precioso entorno digital. ¿Cómo ha ido cambiando la fotografía? Y lo primero que tendríamos que decir es, consideren lo siguiente, amigos que nos están viendo en sus casas en este momento. Y quienes nos están viendo probablemente en sus tabletas y en su teléfono, exactamente. ¿no? Ese es el tamaño del cambio que estamos experimentando. Sí. Antes tomábamos, a través de rollos en nuestras cámaras, tomábamos 36 fotos, nos salían 2 buenas, ¿no? De entrada, a ver si podías poner bien el rollo en la cámara. Exacto. Claro, qué buena observación, porque de repente ya se veló el rollo a la basura, rollo que nos había costado dinero. Dineral. Y luego esperábamos 3 a 5 días para tener estas 36 tomas que hicimos, estas 36 fotos impresas, nos costaba también dinero, por no mencionar que a veces se nos olvidaba ir a recogerlas y te acordabas 6, 8 meses después y ahí ibas a poner tu carota, ¿no? De, oiga, tendrá ahí el papelito y perdí el papelito, ¿no? Bueno, lo comento porque ese era el proceso que hasta hace muy poco tiempo vivíamos con la fotografía. Sí. De eso a que hoy podamos tomar nuestro teléfono, incluso nuestra tablet, claro. y poder tomar, mira, es más, lo vamos a hacer para publicarlo en las redes de tus ciudades y poder ver la fotografía de inmediato. Inmediatamente. Y si no nos gustó, borrarla. Así es. Y si nos gustó, la guardamos. Y hay quienes obsesivamente tomamos 100 fotos de la misma cosa y guardamos las 100, no sea que se ofrezca, ¿no? Claro. Ha hecho un cambio realmente muy, muy grande en cómo hoy integramos la foto a nuestra vida cotidiana. Esto, por supuesto, ha en su momento incluso incendiado a la comunidad fotógrafa. Por supuesto. Porque les cae muy gordo, les cayó muy gordo en un momento que muchos de los usuarios comunes nos consideráramos muy buenos en la foto, ¿no? Y eso a ellos les resulta, pues, insultante en el sentido de no hay técnica, ¿no? Claro, porque hay un estudio detrás desde el exposímetro, la luz, el revelado, el cuarto oscuro, que todo eso, pues ya con las aplicaciones, ¿dónde quedó? Claro, y ahora lo que sucede es que la foto, más que ser también una profesión, por supuesto, y un arte, por supuesto, es una forma en la que compartimos experiencias los usuarios. Es una forma de hacer inmediato lo que estamos en ese momento disfrutando o llevando a cabo. Y bueno, dentro de todo esto está el ya conocidísimo fenómeno de la selfie. Sí, claro. Este gusto que tenemos obsesos los usuarios por tomarnos una fotografía. Les comparto una información bien interesante. Es que esto está súper interesante. Una razón bien interesante por las que en varios países, incluido México, en varias exposiciones no está permitido tomar fotografía, no tiene nada que ver con la cuestión del derecho de autor, de que no puedas, si lo estamos viendo todos, ¿por qué no podría tomar una foto? Porque la lógica en ese sentido a todos nos enoja. ¿Por qué no le puedo tomar una foto? No, ¿saben por qué no está permitido? Porque los usuarios le hemos dado en la torre, porque lo que queremos es una selfie y entonces, en lugar de ir caminando y tomar una fotografía y listo, no, te paras, volteas, posas. Sí, claro, que salga la obra atrás. Ahí mero, ¿no? Esa razón incrementa el tiempo de cada uno de los recorridos en distintas exposiciones. ¡Wow! Y es por eso que están ahora prohibiendo el tomar fotografías que no tenga que ver con las cuestiones de arte y reproducción ilegal y toda esta cuestión. Pero esto es parte de lo que está cambiando y modificando la foto. Les vamos a compartir hoy 2 aplicaciones porque hoy con la cuestión digital tenemos 2 grandes nichos o 2 grandes canastas de cosas que hacer con las fotografías. Sí. La primera gran canasta es tomarnos una foto y compartirla. Y para eso existe una aplicación que es la reina de compartir fotografías que se llama Instagram. Sí, claro. Esta aplicación te permite tomar una fotografía, ponerle una serie de filtros, les muestro para que lo vean en pantalla. La aplicación la encuentran compatible para iPhone, para Android, es gratuita, por supuesto. Y como pueden ver, tomé incluso, justo antes de entrar al aire, tomé una fotografía y a cada foto le podemos poner un textito. Yo en este caso puse el estudio de Capital 21 a punto de entrar al aire. Muy bien. Y
La otra posibilidad que tiene Instagram es que los usuarios que me siguen, como en Facebook, que nos siguen nuestros amigos, Sí. pueden picarle a este corazoncito que ven tan mono aquí, y entonces eso nos indica que les gustó la fotografía. Y esta es una red social de fotografía que nos permite publicar y ver fotografías de nuestros distintos amigos. Por supuesto, tenemos todo un álbum de todas las fotografías que hemos ido tomando. Esta es una de las aplicaciones y esto nos permite compartir. Y que además tiene mucho éxito, ¿no? Como red social es una de las más exitosas. Es de las tengo más entendido. exitosas, precisamente porque el compartir momentos de manera visual transmite una idea mucho más rica para compartir. O registrar momentos. O registrar también. momentos, claro está. Y finalmente tenemos otra aplicación porque tenemos otra canasta que hacer con las fotografías y esto es guardarlas. De otra manera, nuestro teléfono se llena muy rápido, el disco duro. Claro, ese es un gran Se problema. nos acaba el ¿no? espacio en Entre el videos teléfono. Y fotos siempre se acaba el espacio. Entonces, hagamos el hábito de bajar nuestras fotografías o subir nuestras fotografías a la nube y tenerlas guardadas para que el teléfono podamos irlas borrando y siempre tengamos espacio para tomar más fotografías o video. Y esta aplicación se llama Flickr. Esta aplicación tiene una gran característica. Es gratuita y nos obsequia 1 terabyte de espacio para guardar las fotos. Estamos hablando de 1000 gigas. 1000 gigas, exacto. Entonces es muchísimo espacio para guardar muchas fotos en alta resolución y Flickr funciona de forma contraria a Instagram. En el caso de Instagram el chiste es compartir y en el caso de Flickr el chiste es guardar. O conservar. Y puedes también compartir, pero aquí lo maravilloso es que puedes tener álbums completos de fotografías que puedes, por supuesto, ver en alta resolución, pero miren nada más, les presento a Diego, mi hijo. Hola, pero lo que te Diego. permiten es, y lo que platicábamos, ¿no? Puedes tomar varias fotografías Las del que mismo momento quieras. y escoger posteriormente cuál es la que más te gustó. Esto todo en alta resolución y les decía, es una cantidad increíble de espacio. Entonces, guardar este tipo de imágenes, conservarlas hoy, es realmente relevante. Yo soy mucho del pensamiento de que estoy en línea, luego existo. Entonces, guardar todas nuestras fotos, guardar todos nuestros contenidos es muy relevante. Los invito a que intenten Instagram y Flickr y, por supuesto, lo vamos a compartir en las redes sociales de tus ciudades en unos momentos. Por supuesto, claro que sí. A tomar y bueno, fotos pues el todo el fin de pensamiento semana. millennial, ¿no? Estar tomando fotos y estar registrando todo Así lo que es. pasa en tu vida, tanto en foto como en video, ¿no? Hay quienes hoy tienen registrado cada uno de los días que han vivido en una fotografía, cosa que, no obstante nuestra evidente juventud, Por supuesto. no es así, ¿estás de acuerdo? Yo no tengo muchas fotos de chiquito, yo no tengo ¿No? tanta foto, entonces, y no sé si eso es bueno además. No lo sé, dejémoslo así, Emilio. Me Muchísimas parece gracias. muy bien. Que Te tengas invito a que buen me fin de semana. acompañes. Gracias.